Vamos entonces directo a la palabra de hoy. Estoy súper entusiasmado porque este tema de portadores de gracia se me despliegan un montón de cosas. Tengo tanto que creo que duraría hasta las 11 de la noche si doy todo lo que tengo que dar, pero voy a tratar de hacerlo compacto y luego vamos a tener otra parte. Estamos ajustando cosas del cronograma con Samantha, pero entonces vamos a dar comienzo a Portadores de Gracia, parte 2. Reflexionaba un poco y me gusta siempre remarcar que todo lo de la esfera celestial tiene que tener un reflejo o una manifestación, una expresión, o dicho con las palabras un poco más relacionadas con el Evangelio según San Juan, una encarnación, ¿no? O sea, ese verbo que fue hecho carne, que habla Juan capítulo 1. Quiere decir esto que de lo celestial siempre tiene que haber una contrapartida natural. Yo antes esto no lo veía con claridad y a veces pensamos que lo espiritual va por un lado y lo natural va por el otro. Y en realidad todo tiene que ir en línea y siempre una esfera necesita de la otra. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, Dios no sería Dios o ¿cómo es la mejor forma de definirlo a Dios? Amor. Dios es amor. Pero ¿cómo es Dios amor si no se expresa ese amor? Entonces, sin Jesucristo enviado a la cruz por redención de nuestras vidas, es como Dios no siendo Dios. Porque Dios no puede permitir que la humanidad se enrosque en sus propios problemas y no traer una solución. Por eso es muy relevante la enseñanza del doctor Ben cuando estuvo en el seminario acá el 6 de marzo, que él hablaba de la salvación garantizada aún antes de que Adán pecara. Por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dios siendo amor y siendo Padre perfecto, omnipresente, omnipotente, nunca se le fue su plan de redención de las manos. No es que siempre tuvimos como el concepto un poco religioso o un poco natural que Adán pecó, entonces Jesús fue enviado a la cruz. Y es al revés. Antes siquiera de Adán pecar, la solución al problema de la supuesta problema de comunión entre Dios con el hombre por el problema del pecado, Dios ya lo había solucionado por medio de el postrer Adán. Aunque el primer Adán pecó y falló, ya había el postrer Adán, lo había solucionado y el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, dice el versículo. Pero no me quiero detener en eso porque no es lo central de la enseñanza de hoy. Sí lo central, o sí la introducción, tiene que ver con esto, con que todo lo que vemos en lo natural tiene una contrapartida o tiene una relevancia también en lo espiritual. Por eso, por ejemplo, dice 1 Corintios 15, versículo 45, escrito está, el primer Adán se volvió un ser viviente, el último Adán un espíritu vivificante. Lo espiritual no vino primero, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer Adán del polvo de la tierra, el segundo Adán del cielo. O sea, vimos lo natural, que fue Adán, pero lo espiritual ya estaba garantizado por Dios, que era Cristo, y lo vimos en su manifestación, lo vimos después, aunque en su prioridad es antes. Lo espiritual siempre es más importante que lo natural, pero mayormente siempre vemos primero lo natural y después vemos lo espiritual. Por eso las parábolas. Jesús usaba parábolas que son naturales, pero llevan escondida detrás principios espirituales. Luego tenemos Juan capítulo 1, versículo 14, lo que les hablaba recién, el cual dice, y aquel verbo, o la palabra, dice otras versiones, fue hecho carne, o sea, se encarnó, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Cuando hablamos lleno de gracia, hablamos que era lleno de sustancia, de eso inmaterial, con lo cual está compuesto Dios. Lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Hablamos un montón de la gracia, pero la gracia sin la verdad queda como solo la esfera espiritual y no la esfera de manifestación. Hay una gracia que es la sustancia espiritual, pero sí tiene que manifestar con la verdad. Dice también otro versículo que la fe sin obras es muerta. Yo le puedo decir a todo el mundo
que Dios me ama, que Dios te ama, que Dios es bueno, pero si yo no soy bueno con la gente, si yo no expreso el amor de Dios en mí, ¿cómo voy a decir que el amor de Dios está en mí? ¿Cómo voy a decir que Dios es un Dios generoso y después ser alguien mediocre en mis finanzas y no prestar, no dar, no compartir? Todo lo que digo que tiene una sustancia, una gracia, tiene que tener una expresión o una manifestación. Y a eso le llamamos la verdad. Entonces, aquel verbo que era carne, que era espíritu, se manifestó, habitó entre nosotros, se encarnó y lo vimos lleno de gracia, pero también lleno de verdad, porque caminó literalmente por este planeta Tierra y tuvo un montón de testigos que lo vieron, y a tal punto que hoy hasta los que no son cristianos saben que hay una historia marcada por un antes y un después de Jesucristo que caminó sobre esta tierra, porque fue verdad. No solo fue una palabra soltada de parte de Dios, una gracia soltada, una sustancia, sino que fue carne y hueso, fue una verdad. Lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Esa palabra verdad significa muchas cosas, y una cosa y algo que significa es aquello que es verdadero, en lo cual pertenece a Dios. También en la etimología de la palabra significa como una cierta franqueza, sinceridad, algo que está libre de todo tipo de falsedad o simulación. ¿Qué quiere la gente cuando ve a alguien que se llama a sí mismo religioso o que se llama a sí mismo evangélico, católico, cristiano? La gente quiere algo que no sea falso y que esté libre de toda simulación o engaño. A eso, como se le llama, verdad. No me muestres solo palabras. Jesucristo dijo, mis palabras son espíritu y vida. A través de nuestras palabras, a través de nuestra predicación, a través de nuestro mensaje, soltamos gracia. Cuando hay un enviado, hay un portador de gracia que es enviado a nuestras vidas y nosotros decimos, wow, ahora veo lo que antes no veía, se me cayó una venda, se me reveló algo, es porque hay un portador de gracia delante de mis ojos y mis oídos están atentos a la gracia que ese portador está soltando. Pero esa gracia que él suelta, cuando yo la hago carne en mi vida, cuando la hago parte de mi patrón mental, parte de mi estilo de vida, parte de mi cultura, parte de cómo llevo adelante mi matrimonio, mi familia, mis finanzas, por medio de aplicar los principios de la palabra, esa gracia que es espiritual la hice una verdad para mi vida, porque la encarné en mi vida y la hice práctica en mi vida. Entonces es importante la gracia que es soltada, la palabra que es soltada, el maná del cielo, pero luego es importante también poder ver un reflejo, una representación, una manifestación de esa gracia puesta en verdad, puesta en realidad en mi vida y en mi entorno por medio. Por eso uno de los objetivos tremendos que tiene, o una de las metas tremendas que tiene lo apostólico en este tiempo, debería cambiar nuestro estilo de vida, debería cambiar nuestra cultura. Y en este tiempo donde hay tantas otras contraculturas y tantas corrientes que hablan de cuestiones humanísticas, de cuestiones egoístas, de cuestiones postmodernas, etcétera, es tan importante que nosotros seamos edificadores de lo que en alguna enseñanza hemos compartido otros años, la supracultura, que es la cultura de arriba. No es la cultura de un gobierno, no es la cultura de un movimiento anti esto o anti aquello, no es la cultura de la ONU, no es la cultura de un sistema político, es la cultura que viene de arriba. Todas esas culturas se pueden llamar contraculturas. Una va para acá, una es machista, otra es feminista, una es socialista, otra capitalista, liberal, etc. La cultura del reino no viene a contrarrestar ninguna de esas culturas, viene a gobernar desde una esfera superior que es supra, que es desde arriba, que desciende del trono de nuestro Dios. Entonces, qué tremendo que podamos tomar ese desafío como iglesia, como reino, no como religión. La religión no cambia las culturas, sí de manera concreta. La cultura del reino, la cultura celestial, la que baja de arriba, solo la puede cambiar una iglesia que se levanta a la estatura de aquel que es varón perfecto. Ahora, toda esta palabra que es soltada, este maná del cielo, esta sustancia, esta gracia, tiene que tener una recepción. Me encanta usar el ejemplo de María. Jesucristo fue enviado a la tierra en forma de semilla, a un vientre que se llamó María, el vientre de María, de su madre. Era una semilla pequeña, que era un embrión pequeño en el vientre de María, pero necesitó un vientre.
Entonces es importante la semilla, la gracia que se suelta, pero también es importante el vientre que es impregnado por esa semilla. Nosotros nos tenemos que convertir en ese vientre. ¿Cómo nos convertimos en ese vientre? No me voy a detener porque ya lo hablamos en una clase de verano. Convirtiéndonos, teniendo esta actitud del paralambano. ¿Se acuerdan? Hablamos de la actitud del paralambano, una actitud de capturar lo que se me suelta, como aquel que captura algo con violencia, como aquel que caza una presa, que pesca a un pez ahí en la mar y hace una fuerza para pescar ese pez porque es grande, porque es pesado. Esa actitud de tomar algo y apropiármelo y adueñarme, así tenemos que tener la actitud con la palabra de Dios que es soltada. No es cuestión de que se nos predique, que se nos hable, de que un enviado suelte una gran verdad y decir, wow, qué tremendo, y luego olvidarnos de lo que se nos predica. Porque vamos a ser en ese caso como aquel terreno que habla la parábola del sembrador que termina perdiendo la semilla por los afanes de esta tierra o por no estar concentrado en la palabra, por estar distraído en alguna otra cuestión. No, nosotros tenemos que hacer ese paralambano de tomar esa palabra y hacerla propia, adueñarnos de esa gracia. Por eso es muy lindo lo que decía acá nuestro hermano Marcelo, que es importante saber acceder a la gracia. Es importante también, otra clase explicamos, ser buenos administradores de la gracia. A pesar de todos los errores que tuvo el hijo menor, luego cuando volvió en sí, supo cómo volver a acceder, supo cómo administrar bien, cómo corregir lo que se había equivocado. Y vieron que dice un versículo, mira de dónde has caído, dice Apocalipsis a una de las iglesias. Si no recuerdo mal, creo que es a la Odisea. Le dice, mira de dónde has caído. Tenemos que saber de dónde caímos para cambiar. Siempre en el reino, para crecer, tiene que haber un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solo salir de las drogas o salir de un sexo ilícito. Arrepentimiento tiene que ver con un metamorfosis, cambiar paradigmas, cambiar sistemas de pensar. Cada vez que me acerco a la palabra de la gracia que es soltada por medio de un enviado, tiene que haber un arrepentimiento. Por eso el profeta, este hombre que es enviado como un profeta, Juan el Bautista, preparó un camino para que luego aquel que vino a introducir el reino, que fue Jesucristo, pudiera presentar las verdades del reino. Siempre tiene que haber preparar un camino. Y ese camino primero tiene que estar preparado acá en nuestra mente. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un deconstruir para luego un construir. Entonces es muy importante esto del paralambano. Si vamos a Isaías capítulo 60, del 1 al 2, no vayan ahora, pero tomen nota. Igual todo esto, cuando terminemos la serie de portadores de gracia, van a tener el manual de portadores de gracia. No se preocupen si no pueden anotar todo, porque estamos hablando un poquito a una velocidad un poquito rápida. Igual después también sale por YouTube para que lo puedan escuchar. ¿Qué dice Isaías 60? Del versículo 1 y 2. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Presten atención al 2 porque es donde me quiero poner énfasis. Dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Qué ocurrirá y qué está ocurriendo? La gloria del Señor se está viendo a pesar de la oscuridad y de las tinieblas de las naciones. Es una profecía, se está cumpliendo. Cada vez más ves más la gloria de Dios que va irradiando sobre este planeta Tierra. Esta profecía se está cumpliendo. La Tierra está llena, se está llenando de a poco del conocimiento de la gloria de Dios. Así como vemos la proliferación de la maldad, la contrapartida es que hay un nivel de gracia que va a comenzar a sobreabundar cada vez más sobre la faz de la tierra. Lo estoy viendo, lo creo y sé que esto va a ir en crecimiento. Es profético y se va a cumplir. Luego dice Isaías 11:9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. El santo monte, cuando habla de mi santo monte, es un lugar de gobierno, un lugar donde Dios gobierna. ¿Y cómo Dios gobierna? Por medio de un pueblo, por medio de su iglesia. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. En lo apostólico y en nuestra escuela tenemos que ser muy precisos. No digamos la gloria del Señor va a cubrir la tierra. La precisión y la exactitud dice el conocimiento de la gloria de Dios cubrirá la tierra. No está diciendo acá que todo el mundo va a ser cristiano. Ojalá,
todo el mundo reconozca a nuestro Señor. Sí dice que toda rodilla, otro versículo dice, toda rodilla se doblará ante Él. Pero aún aquel que se resista a conocerlo, o a descubrirlo, o a tener una experiencia con Dios, lo que no se va a poder negar es que va a ser la tierra llena del conocimiento de la gloria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a llegar a un nivel de tanto conocimiento de su gloria, de manera tan expansiva, que no va a haber ningún lugar recóndito donde no se pueda conocer sobre su gloria, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y hoy con las redes, con la tecnología, todo es mucho más fácil que esto ocurra. Pero más allá de la tecnología real, hay una tecnología espiritual, hay una ingeniería espiritual, hay un plan espiritual que va por encima de cualquier tecnología natural, que es la gracia. A través de la gracia, Dios va a garantizar que el conocimiento de la gloria, de su gloria, llene y cubra por todo lugar que podamos imaginarnos. Habacuc 2.14 lo reafirma, esto que dice Isaías, diciendo lo mismo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo cubren las aguas la mar? De una manera sobreabundante. Así que te animo a que cada vez que veas maldad, traiciones, problemas en este mundo, guerras, hambre, por supuesto tenemos que orar, por supuesto tenemos que estar en la brecha, por supuesto nuestro corazón se duele, pero la otra contrapartida es que nos alegramos y nos gozamos porque a mayor maldad, más sobreabundar de la gracia de Dios, esa gracia que va a ir tomando dominio, porque la gracia va a terminar gobernando. Dice Romanos 5 que somos hijos de Dios para ponernos en gobierno, para reinar en vida, dice ahí el libro de Romanos. Luego, bueno, no me acordaba que justo viene el libro de Romanos ahora, Romanos 5 del 19 al 21, que dice así: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo dijo Isaías, lo dijo Habacuc, y acá lo está tomando el apóstol Pablo en su carta a los romanos. ¿Qué está diciendo? De alguna manera nos está alentando. Nos preocupábamos porque Adán metió la pata. Nos preocupamos porque el pecado entró al mundo. Aprendimos en la doctrina que estableció el doctor Ben acá el 6 de marzo que entró al mundo. No dice que entró al hombre. No dice que contaminó al hombre para siempre. El pecado dice que entró al mundo. Esto es desalentador. Esto es feo. Esta es la parte negativa. Pero luego por uno, Jesucristo, vino la solución a ese pecado. Por medio de su obediencia. Todos fuimos constituidos justos. Los muchos fueron constituidos justos. Y nosotros le reconocemos esa realidad de que fuimos llamados hijos de él de antemano, predestinados para ser hijos de él, dice el libro de Efesios. Entonces, ¿qué queda ahora? Entender que la ley va en contra de la gracia. La ley introdujo el pecado. Y cuando se introdujo la ley, pasa esto. Cuando se introdujo la ley, el pecado quedó más expuesto. Porque Moisés decía, esto no harán, esto no harán, esto, aquello no harán. Y se empezaron a ver los judíos y el hombre se empezó a ver todo lo expuesto, como uno con sus hijos. Cuando vos le decís a tus hijos lo que no hay que hacer, lo que está mal, todo queda expuesto. Y uno se empieza a mirar al otro y empezamos a sentirnos todos sucios. Ese es el poder que tiene la ley, exponer el pecado. Y al exponer el pecado nos damos cuenta que hay abundancia de pecado. Más el pecado abundó, pero la sobreabundancia de gracia, o sea, la gracia sobreabunda. Cuando viene la gracia hace lo contrario, nos ilumina en nuestra identidad, en nuestra posición en Él, que venimos de Él, que no se trata ser cristiano para ir a Él un día al cielo, si bien vamos a estar eternamente con Él, esa es nuestra meta. Nuestra meta es convertirnos en Cristo sobre la tierra, porque tal cual es Él, así somos nosotros en este mundo. Eso opera la gracia en nosotros. La gracia de Dios opera aquí y ahora, para convertirnos en Él aquí en este mundo. Porque repito, el versículo dice, tal como Él es, Cristo, así somos nosotros en este mundo, no en el mundo por venir. Cuando yo era chico nos enseñábamos que la completa perfección vendría en el mundo por venir. No, yo quiero perfección ahora, yo quiero madurez ahora. No una perfección en el sentido de no tener errores, porque soy falible y puedo cometer errores, en el sentido de alcanzar una madurez al más extremo de la
de que se pueda lograr, no yo solo, sino yo como parte de todo un cuerpo a la estatura de aquel que es varón perfecto. Eso dice Romanos. Entonces, todo en Dios necesita un recipiente. Todo esto es bastante introductorio para que entiendan por qué la necesidad de un portador de gracia. Todo en Dios necesita un recipiente. Y les voy a mostrar ejemplos muy rápidamente que ustedes ya conocen. En un momento Dios necesitó un recipiente llamado tabernáculo. Y ahí puso un lugar para su gloria, para su presencia. Después un templo. Después Dios usó y habló de vasijas, que somos vasijas en vasos de barro. Dios en otros tiempos mostró la necesidad de enviados. Nos envió a Juan el Bautista, nos envió a los apóstoles y después nos habló de la iglesia. Dios siempre necesita un recipiente. Bueno, anteriormente también me olvidé el arca. Dios necesita el recipiente, necesita buscar la manera de expresarse, de manifestarse, de mostrarse a este mundo. Y esa es la función de un portador de gracia. Ver una porción de Dios soltada en un cuerpo humano, soltada en un cuerpo de carne y hueso que tiene tantos errores o igual o más que cualquiera de ustedes. Pero Dios lo ha escogido aportar una cierta gracia para beneficiar y suministrarle al cuerpo algo que otro miembro no le puede suministrar. Un apóstol viene a soltar una gracia. El otro día Nazareno nos compartía la función de un apóstol en cuanto a erradicar patrones y ir en contra, batallar en contra de patrones intelectuales y espirituales incorrectos. Pues es parte de una función apostólica. Un maestro viene a... Bueno, mi función es la de un maestro, como verán. Yo lo que hago es tomar una enseñanza, una doctrina de un apóstol y hacerla sencilla para que todos la entiendan y luego la puedan aplicar. Yo no busco una super revelación de allá de lo alto. No, yo busco algo que aprendí, algo que me sirvió, hacérselo simple a ustedes, porque esa es la función de un maestro. Y así tantas funciones como puede ser la de diferentes la de un pastor o diferentes la de un evangelista. No es ni mejor ni peor que nadie. No es más jerárquico o más importante, eso es una mentalidad empresarial, una mentalidad del mundo. Simplemente es una diferente función en el cuerpo. O un profeta que nos trae luz, o que nos trae a veces exhortación, o que nos trae impulso, o que también nos trae aliento, porque es parte de la profecía. ¿Es más importante? ¿Es menos importante? No. Solamente que un profeta trabaja con el apóstol junto para construir, erradicar y cambiar mentalidades. Y mientras un apóstol trabaja en la mente de la gente para erradicar patrones incorrectos y poner el patrón correcto de la verdad, un profeta trabaja en el corazón de la gente para que acepte esa verdad. Y un maestro va estableciendo paso a paso, didácticamente, esos principios en el cuerpo de la iglesia. Todas funciones diferentes, mientras que un pastor cuida de las ovejas, atiende a las ovejas, ora por sus ovejas, es como aquel médico o enfermera que hospitaliza, que trata, que cuida, que hace un seguimiento. Cada uno tiene una función diferente en el cuerpo. ¿Cuál es más importante? Ninguna. Todas son diferentes gracias, son diferentes portadores de gracia. Y el último está el evangelista, aquel que entrena al cuerpo de Cristo para hablar el evangelio. Todos son diferentes, todos son importantes. El apóstol Pablo habló en Filipenses 1:7 una frase que me encanta. Él habló de que nos tenemos que volver participantes con el portador de gracia, participantes con la gracia. Dice así: como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en confirmación del Evangelio. Todos vosotros o todos ustedes son participantes conmigo en la gracia. Y acá es lo tremendo. Y este es un secreto que no todos han entendido y me encantaría poder compartírtelo con más detalle. Te voy a dejar algo. No se preocupen, la enseñanza empieza a 45, pero se demora un poco YouTube y después la pueden seguir viendo. Vamos a que sea estar hasta y 50, porque si no, no puedo redondear la idea. Es interesante entender que nos tenemos que volver participantes de la gracia. ¿Cómo nos volvemos participantes de la gracia? Cuando nos asociamos de alguna manera al portador de gracia. Pablo decía, ustedes son participantes conmigo en la gracia. O sea, ¿qué les está diciendo? Los tengo en el corazón, aún en mis prisiones, aún cuando defiendo el Evangelio, aún cuando confirmo el Evangelio. Ustedes son parte mía. Estoy haciendo esa tarea, pero ustedes están conmigo haciéndola. ¿Cómo nos volvemos participantes de la gracia? ¿Cómo nos volvemos asociados o compañeros del portador de gracia? Esa es la pregunta. Primero tenemos que entender que tenemos que pertenecer a un ambiente de gracia.
Y les voy a dejar esta parábola que la compartí el otro día en mi casa de fe y con esto voy a ir redondeando. Es la parábola que habla lo siguiente en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Dice así, en un solo versículo nos define qué es el reino. Tomen nota porque les voy a dar varios puntos. Dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué dice esta parábola? ¿Qué es el reino? ¿El tesoro o el campo? No, la parábola dice que el reino es el tesoro. El campo es lo que rodea ese tesoro, pero no es el reino. Este hombre descubre ese tesoro tan valioso, pero no se ocupa solamente de forzarse por adquirir el tesoro. Adquiere el tesoro, pero también adquiere todo el campo. Miren este desglose que didácticamente hice para que lo puedan entender mejor y tomen nota. ¿Qué entendemos de esta parábola? Número 1, hay un tesoro que es símbolo del reino. Número 2, si algo está escondido es porque es algo valioso, por eso se lo llama tesoro. Una manera de proteger las cosas valiosas es escondiéndolas. Aquella joya de alguna bisabuela, o aquello valioso que te regaló alguien, o aquella fortuna que tenés, la vas a poner o en el banco o en algún lugar que no pueda acceder cualquiera, que no sea malgastada. A veces de vos mismo, a veces nosotros mismos tenemos miedo de no malgastar algo y lo ponemos en un lugar que no sea tan fácil de acceder, como puede ser un plazo fijo, como puede ser una caja fuerte, etcétera. Es un tesoro escondido porque es algo muy valioso y acá está hablando de algo tan valioso que es el reino. Número 3, para hallarlo tengo que buscarlo, tengo que forzarme. Para hallarlo tiene que haber una constante búsqueda y el reino se lo halla por medio de tener hambre y sed. Dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Sin hambre y sed de justicia, real hambre y sed de justicia, no voy a hallar los tesoros del reino. Voy a poder escuchar un evangelio que me haga sentir bien, que me guste, que me haga sentir, bueno, que estoy perdonado, pero si realmente quiero el tesoro escondido, lo verdadero, la verdad, esa gracia que está, esa palabra que está llena de gracia, que se suelta en mi vida, y se hace verdad en mi vida, si lo quiero lograr, tengo que tener este para en mano, con fuerza, con violencia, como atrapándolo. ¿Y cómo lo atrapo? Con esfuerzo, teniendo hambre y sed de justicia. Este hombre se esforzó por el tesoro, pero no se esforzó por el tesoro, también se esforzó por el campo. Número 4, no puedo quedarme solamente con el tesoro. Para poseer el tesoro, debo adquirir todo el campo donde está el tesoro. ¿Dónde está el tesoro? En ese campo voy a adquirir también el campo, no solo el tesoro. Número 5, nos guste o no, no podemos quedarnos vigilando solamente el tesoro. Nos cobrarán hospedaje en el campo. Mejor es comprarlo y que sea nuestro. Si te pones a habitar en un lugar que no es tuyo, te van a cobrar o vas a tener un problema estando en el lugar que no te pertenece. Es mejor comprarlo y no tener problema, pero para comprarlo tienes que invertir, tienes que hacer que ese campo sea tuyo. Cuando sea tuyo ese campo, también va a ser tuyo el tesoro. La inversión no es solo en el tesoro, o sea, el reino, lo cual nos importa, sino también que la inversión está en el campo. Número 6, no podemos cuidar desde la lejanía. Necesitamos pertenencia a una jurisdicción para ejercer cuidado. Cada vez que querramos cuidar algo, cuanto más cerca estamos de algo, mejor lo vamos a cuidar. Entonces me instalo en el campo para cuidar del tesoro. ¿Qué nos habla esta parábola con solo un versículo? Algo que nos habla es que la principal tarea que tenemos como aquellos receptores de la gracia es saber cuidar de la gracia que está escondida en ese tesoro que es el reino. Pero es un reino que lo tenemos que buscar, que tenemos que saber acceder y que tenemos que saber invertir. Muchas veces, cuando necesites acceder a ese reino, acceder a ese tesoro, vas a tener que invertir en muchas cosas que quizás no sean directamente ese reino, pero sí te van a ayudar a poder acceder a ese reino. Los voy a dejar con intriga porque los voy a desglosar mejor el lunes que viene. Pero les voy a hacer pensar en esto también. El lunes que viene vamos a compartir cómo la principal tarea del portador de la gracia, que es ocuparse de nuestra nutrición. Si sos el seguidor de un portador de gracia, si hay un enviado de gracia a tu vida, la más importante responsabilidad y tarea de ese
portador de gracia para con tu vida es establecer una mesa. Y esa mesa es una mesa de gracia. El portador de gracia se va a ocupar de alimentarte, de nutrirte para mantenerte sano, saludable y para llevarte a la madurez. Pero tu responsabilidad es cuidar de ese tesoro. Y de eso vamos a compartir con más detalle el próximo lunes. No llegué ni a la mitad de lo que quería hablar, pero nos tenemos que ir a YouTube. Gracias a todos por estar. Gracias por abrir sus corazones. No se pierdan el lunes que viene, que voy a dar más detalles más potentes en cuanto a esto. Cómo cuidamos del portador de la gracia y cómo nos asociamos al portador de la gracia, porque necesitamos estar alimentados, nutridos, inmunes. La gracia te va a hacer inmune. Hay tantos ataques en esta abundancia de maldad. Pero no te olvides, sobreabunda la gracia. Tenemos que estar cerca de la gracia porque la gracia te fortalece, te hace inmune y te va a mantener relevante en este tiempo, en esta hora, en esta estación.